Hoy 3 de septiembre, el santo más importante que leemos en el Santoral se llama San Gregorio Magno. Es un santo, un papa y doctor de la Iglesia del siglo VI. Se lo apoda con el adjetivo de magno, porque magno quiere decir grande en latín. Este hombre realmente ha sido grandioso, maravilloso, por todo lo que ha hecho en favor de la Iglesia, sobre todo en cuanto papa. San Gregorio Magno nació en Roma en el año 540, en el seno de una familia cristiana, familia noble, patricia de Roma. Estudió Derecho y luego se dedicó un tiempo a la política. Fue de hecho prefecto de la ciudad de Roma, es decir, algo así como intendente o jefe de la ciudad de Roma. Pero luego decidió dejar la política y dedicarse a lo que más le gustaba, que era la vida monástica. Quiso ser monje, dedicado al silencio, a la oración, con lo cual regaló sus bienes a los pobres y en su casa paterna armó un monasterio para poder llevar esa vida que tanto le gustaba, él con otros más. A los pocos años, el Papa de aquel entonces, llamado Pelagio II, le pidió una misión, le encomendó una misión, digamos, diplomática, que fuera embajador en otra región del mundo, en la ciudad de Constantinopla, embajador del Papa, embajador de la Santa Sede del Vaticano. Y bueno, tuvo que dejar su monasterio y ponerse al servicio del Papa en esta misión que le encomendó. Así unos años, luego ese Papa murió y había que elegir un nuevo Papa. Con lo cual, las miradas cayeron sobre este hombre, San Gregorio Magno, elegido Papa en el año 590. A él, sinceramente, mucho no le gustó la idea. Lo que más quería era, insisto, la vida monástica, la vida de retiro, de silencio, de oración. Pero bueno, aceptó lo que la Iglesia le estaba pidiendo. A veces también nos pasa a nosotros que uno desea una cosa, pero la Iglesia nos pide otra, o el Señor nos pide otra. Una misión que quizás no habíamos nunca pensado, un trabajo, y bueno, y eso que no coincide con nuestro gusto, nuestro proyecto. Pero acá lo importante es cumplir la voluntad de Dios, aunque no coincida con nuestros proyectos o con nuestro gusto. Bueno, así lo hizo San Gregorio Magno. Dejó la comodidad, el silencio, el recogimiento de su monasterio para dedicarse al gobierno de toda la Iglesia. Así que imagínense el cambio de vida. Bueno, como Papa hizo algunas reformas importantes en la curia. Por ejemplo, empezó a administrar mejor los bienes de la Iglesia, el patrimonio de la Iglesia, los bienes materiales, porque resulta que había personas que aprovechaban para beneficio personal los recursos materiales de la Iglesia. Esto lo detectó San Gregorio Magno, con lo cual empezó una especie de saneamiento interno y puso a cargo a monjes benedictinos que se dedicaran a esa reforma económica y financiera de la Iglesia, porque los bienes debían ser usados en favor de los pobres y en favor de la misión de la Iglesia, para sostener la misión y a los sacerdotes, etc., ¿no? Bueno, emprendió entonces esta reforma, este saneamiento interno, por una parte. Alentó mucho las misiones. La Iglesia en el siglo VI estaba expandiéndose, ¿no? Estaba iniciando en muchos lugares del mundo, así que envió misioneros
con este fin, misioneros en España, en Gran Bretaña, en Francia, por ejemplo. Le tocó también pacificar pueblos que estaban enfrentados en esa época, el Papa siempre mediando para llevar la paz a esos pueblos, a esos reinos. La propia Italia sufrió la invasión de los bárbaros, la incursión de los bárbaros, los longobardos, y bueno, tuvo que hacer frente a eso y al mismo tiempo buscar la manera de misionar a estos ignorantes en la fe, a estos bárbaros. En aquella época también, siendo papa, se desató una epidemia grande en Italia, incluyendo en Roma, y el Papa organizó una procesión desde el Vaticano hasta una basílica grande que hay en Roma, lejos del Vaticano, se llama Santa María la Mayor. Había que caminar algunos cuantos kilómetros en procesión, pidiendo a Dios la salud para el pueblo. Y ahí pasó un hecho interesante, cuenta la historia, cuando atraviesan un puente, el puente que divide San Pedro o el Vaticano del centro de Roma. Ahí tuvieron una visión de un arcángel, el arcángel San Miguel, anunciando el fin de la epidemia. Y bueno, así fue. Y por eso ese puente se llamó luego Sant'Angelo, y un castillo que hay ahí, grande, redondo, muy conocido el castillo, el Castel Sant'Angelo, junto al río, también tomó nombre a raíz de esta visión que tuvieron los que hacían la procesión en la época de San Gregorio Magno. ¿Qué más hizo San Gregorio Magno? Reformó un poco la misa, la simplificó, mejoró el canto litúrgico de la misa, ese canto que hoy llamamos el canto gregoriano de la misa. Bueno, ese tipo de canto se debe a una reforma iniciada por este gran Papa, San Gregorio Magno. Escribió mucho, cartas, homilías, vidas de santos, muchos libros espirituales, sobre todo, o comentarios bíblicos. Hay, por ejemplo, un libro llamado La Regla Pastoral, donde, lo dedica principalmente a los pastores, a los que tienen oficio de pastorear a otros, sacerdotes, obispos especialmente, y ahí habla mucho de la humildad, y dice que el pastor debe ser humilde, que el pastor nunca debe olvidar de dónde viene, que uno para gobernar a otros o para guiar a otros debe tener conciencia de la propia nada, digamos, que uno no debe creerse superior por el hecho de ser pastor, al contrario. Dice que cuando uno más elevado está en el puesto, más conciencia debe tener de la propia nada, de la propia incapacidad y de la ayuda de Dios para poder pastorear a otros. Hermoso, hermoso texto en donde nos habla de la humildad y relaciona la humildad con el ejercicio del poder o del gobierno. De hecho, él cuando firmaba con este título, siervo de los siervos de Dios. Él, siendo papa, se consideraba el mayor de los servidores. Y no es que simplemente lo decía o lo firmaba, lo sentía así, porque era un hombre humilde, un hombre virtuoso. Esto también nos enseña que las personas que tienen cargos elevados, puestos importantes en la vida política, en la vida de la Iglesia, deben ser humildes. Y más humildes cuanto más elevados son esos cargos o esos
nombramientos. Cosa que no siempre vemos. A veces vemos que las personas aspiran a puestos o a cargos en la iglesia y fuera de la iglesia. También se ve bastante en la política esto. No tanto para ser servidores, sino para aprovechar el momento y sacar algún tipo de beneficio personal. Bueno, San Gregorio nos decía todo lo contrario. La necesidad del reconocernos que no somos nada sin Dios y que simplemente estamos en los cargos, en los puestos, en el pastoreo, para servir al Señor en la persona de los demás. Bueno, pidamos entonces a San Gregorio Magno, este gran papa de la Iglesia, podamos crecer en esta conciencia de nuestra nada, en que sin Dios no somos nada, ser humildes, aprender a ser humildes frente a Dios, frente a los demás, ser servidores de los demás. El humilde sirve, el humilde es un servidor. Y también recordemos lo que decíamos al principio, que a veces Dios nos puede pedir cosas que quizás no coinciden con nuestros gustos, con nuestros planes, pero lo importante será siempre, como decimos en el Padre Nuestro, hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. San Gregorio dejó lo que más le gustaba, la vida monástica, y cumplió la voluntad de Dios en aquello que la Iglesia le pidió en ese momento. Estar a cargo del gobierno de la Iglesia, y lo hizo de manera realmente estupenda. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Gregorio Magno ruega por nosotros.